Saludos mis queridísimos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida hoy jueves 7 de diciembre del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Vamos a alimentarnos con la palabra del Señor, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que sea sembrada en nosotros la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y ustedes y yo dejémonos guiar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Porque si ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no andaremos en tinieblas. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirle. Que todo está descubierto ante Dios, a quien todos tenemos que rendir cuentas por nuestras acciones. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para que ustedes y yo, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Y que no solamente la recibamos, sino que la pongamos por obra. Y poniéndola por obra, seamos felices o bienaventurados, nos dirá Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, la adoración, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Les envío un abrazo bien grande para cada uno de ustedes. Deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El Señor Jesucristo, hoy a través de su palabra, de su evangelio, nos trae una buena nueva, una buena noticia, para que ustedes y yo la recibamos con humildad y la practiquemos. Y el Señor hoy nos viene a hablar acerca de la obediencia, que es necesaria para nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros, especialmente los hermanos separados, interpretan torcidamente, erróneamente, como dice 2 de Pedro 3:16, que interpretan las escrituras torcidamente, porque hay cosas difíciles de entender, interpretan torcidamente para su propia perdición. Interpretan torcidamente
Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Y vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos. Busquen conmigo, por favor. Romanos capítulo 10, del versículo 9 al 10. Y vamos a ver en el engaño en que caen los protestantes y posiblemente algún católico que no esté alerta, que no sea prudente. Muy importante, ¿ok? Vamos a ver, Romanos capítulo 10, versículo 9. Muy bien. Bien, Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cualquier persona que lea este versículo rápidamente, si confiesas con tu boca, crees en tu corazón, no necesitas de nada más, dicen los protestantes. Pero les voy a poner un ejemplo. Si eso fuera cierto, ustedes recuerdan allá en Marcos capítulo 1 del versículo 23 en adelante, cuando Jesús entra en el templo y quien le sale, un hombre endemoniado. Y él confiesa con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Dice el hombre endemoniado. Sé quién eres, sé que eres el Santo de Dios. ¿Ve? Le reconoce, confiesa con su boca, pero eso no quiere decir que está salvo. ¿Por qué? El diablo también cree en Jesús. Por eso Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, si tú crees en Dios, muy bien, felicidades. El diablo también cree y tiembla. La diferencia está que el diablo cree, pero no obedece a Dios. Nosotros los cristianos creemos y tenemos que obedecer a Dios. Por eso Jesús es claro en Lucas 6, 46, cuando dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Si ven que es necesario las obras, Romanos capítulo 2, versículo 6, el Señor vendrá y juzgará a todos y dará a todos según sus obras. Apocalipsis 22, 12, mira que vengo pronto a pagar a cada quien según su trabajo. Hay que trabajar, hay que obrar. No solamente basta con malinterpretar este texto bíblico, que lo vamos a leer. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Entonces, si creemos en nuestro corazón, ¿qué significa esto? Que no solamente tenemos que decir que yo amo a Dios, yo creo en Jesús. Si creemos en nuestro corazón, dejamos que la palabra de Dios se encarne en nuestro corazón. Una vez encarnada la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces ustedes y yo la ponemos por obra. Y vamos a ver más adelante, el Evangelio de hoy nos dice de varias maneras, de muchas formas, que es tan necesario poner por obra la palabra del Señor. Y quiero leer junto con ustedes primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 17. Busquen conmigo, por favor. San Juan capítulo 2, versículo 17. Primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 17. Bien. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Por eso en el juicio final, Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, el Señor no nos va a juzgar qué tanto de fe tuviste, qué tanto creíste, qué tanto dijiste, yo creo en el Señor y soy salvo, yo creo en el Señor y soy salvo, qué tanto confesaste con tus labios. No. Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante,
nos viene a decir que ustedes y yo tenemos que hacer obras. Ahí nos describe las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Y por eso el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16, y de hecho vamos a leerlo para que ustedes y yo veamos que las obras es necesario, importante. Muy bien. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podría salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y les voy a leer el versículo 19. Bien. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Para que ustedes y yo nos demos cuenta que el creer y el hacer son dos cosas muy diferentes. Sí tenemos que creer, claro que sí, creer en la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque si solamente creemos en la palabra del Señor y no la ponemos por obra, Isaías, el profeta Isaías ya profetizaba en Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios. Qué lindo como hablamos ustedes y yo del Señor, que mereciéramos un gran aplauso. Pero en cuanto a nuestras obras, estamos un poco lejos o muy lejos de hacer lo que decimos. Y dice el Señor en Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, ya que dejan los mandamientos de Dios de un lado y se concentran en mandatos de hombres. ¿Cuán importante es la obediencia, mis queridos hermanos y hermanas? No nos quedemos solamente con escuchar. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Abramos todos los ojos. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Creen que no nos va a llamar el Señor a darle cuentas a Él? Claro que sí. Romanos 1:5 nos dice que predicamos la obediencia de la fe. Cuán importante es la obediencia. Otra cita les voy a dar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. El castigo, el infierno, el fuego viene para todos aquellos quienes no obedecen el Evangelio de Jesucristo, a los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y Jesús nos manda a obrar, a hacer obras. Por eso San Pablo, en Efesios 5, del 15 al 17, nos dice que sean prudentes, vivan inteligentemente. Y dice así, no vivan como tontos, aprovechen el tiempo presente. ¿Cuántos de nosotros no aprovechamos el tiempo presente o vivimos tan preocupados por el futuro o amargados por el pasado y el presente se nos va? Cuando en realidad deberíamos de ver qué es lo que yo puedo hacer ahora en este presente. ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A quién debo realmente ayudar? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Recordemos, cuando hacemos nuestras buenas obras, dice Jesús, todo lo que le hicieron a ellos, a este más pequeño hermano o hermana, a mí me lo hiciste. Si hemos obrado injusticias, estamos haciéndole al mismo Señor Jesús y nos va a pedir cuentas. Eso no se va a quedar así, mis queridos hermanos y hermanas. Y qué bueno que el Señor hoy nos dé este evangelio y nos recuerde que tenemos que ser de hacer nuestras buenas obras. Y sigue diciendo el versículo 24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías
y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Entonces, el quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, será como el hombre prudente que hace su casa sobre roca y está firme y nada lo mueve. Recuerdan allá Santiago 1, 21 y 22, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva, pero que no se queden solo escuchando, porque se engañarían a ustedes mismos, sino que la pongan por obra. Santiago 1:25, serán felices, serán bienaventurados, serán dichosos al poner la palabra de Dios por obra. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. El quien escucha la palabra de Dios y la pone por obra está cimentando su fe sobre roca. Ahora, ustedes en la Biblia, ustedes y yo hemos visto o hemos escuchado algunos pasajes que demuestran la fe y las obras. Por ejemplo, Mateo capítulo 9 del versículo 27 al 29. Vemos a los dos ciegos. Ellos no solamente escuchan a Jesús pasar y están pidiendo que le sanen su mente. No, ellos hacen algo, se van detrás de él y lo siguen hasta su casa. El Señor le dice, ¿creen que puedo sanarle? Sí, Señor, yo creo que puede sanarme. Entonces, que se haga como tú has creído. Aquel en Mateo 8 del 5 al 13, el centurión que venía desde lejos porque su siervo estaba enfermo y él vino a ver a Jesús, o sea, hizo, se movió, actuó. Y luego en Mateo 8:13 dice Jesús que se haga conforme tú has creído. Recuerdan también a la mujer que tenía hemorragia, que nos describe ya en San Marcos capítulo 5 del versículo 25 al 23, del versículo 25 al 33. Entonces, ¿qué sucede? La mujer tenía ya hemorragia por más de 12 años. Entonces ella pensaba dentro de sí, y si logro tocar el fleco del manto de Jesús, quedaré sano. Y ella no se queda con esa fe, sino que viene como quiere entre la gente y avanza a tocar, o sea, hace. Y una vez que ella avanza a tocar el fleco del manto de Jesús, queda sana. De Jesús sale una fuerza, pero ella tuvo que moverse, ella tuvo que hacer como sea. Y eso nos falta a ustedes y a mí, mis queridos hermanos y mis hermanas. Allá en San Juan capítulo 5, versículo 14, vemos que el Señor había curado a este hombre que estaba enfermo. Y le hace una advertencia muy importante. Vete y no peques más. O sea, hay que trabajar, obedecer por no caer en el mismo pecado. Y dice, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Entonces, ahí está nuestra perseverancia, nuestra constancia diaria. Por eso San Pablo en Filipenses capítulo 2, del versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, sigan trabajando, aunque yo esté o no esté, como siempre han obedecido, sigan con temor y temblor para conseguir la salvación. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuidado que nos dejemos de engañar, solo ten fe, solo di yo amo a Dios y las obras ¿qué? Y el necesitado ¿qué? Y nuestra familia ¿qué? El esposo y la esposa ¿qué? Nada. Pero entonces, ¿dónde está que amo a Dios? Y si yo amo a Dios, tengo que mostrar en el hogar al marido, a la mujer. Esos son el primer prójimo. A veces, ¿cuánto nos preocupamos del prójimo de afuera? Y el prójimo de aquí, nada. Ahí está Jesucristo delante de ti, necesitado, pidiéndote. Y a veces somos tan, no sé una palabra, ¿cómo decir? Que teniendo a Jesús necesitado enfrente de mí, soy capaz de ayudar a otra persona, no a la que está aquí. ¿Saben qué? Dios nos va a pedir cuenta el día del juicio. Va a decir, lo que le hiciste a él o le hiciste a ella, a mí me lo hiciste. Cuidado, mis queridos hermanos y hermanas. El enemigo es astuto y nos quiere
A veces estoy ayudando, yo sé, pero ¿a quién ayudas? ¿Cómo ayudas? ¿Por qué ayudas? ¿Estás ayudando a quien tienes que ayudar? Oh, entonces ahí nos da la palabra de Dios al corazón. A mí me da el corazón. ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestra propia familia de dentro de nuestro hogar sin darles una mano, pero sí nos jactamos de decir que ayudamos a otras personas que tal vez no tienen ni tanta necesidad como hay aquí, necesidad dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la familia, o dentro también de la misma comunidad? Puede que dentro de la misma comunidad haya alguna persona necesitada, ahí está Jesús necesitado, y se hace algo por otras personas de afuera. No digo que no se haga, pero primero lo primero. Y se le deja aquí a esta persona, a Jesús necesitado en esa persona. ¿Y quién hace eso? Dice Jesús. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato. Insensato quiere decir tonto, loco. Eso quiere decir insensato. Será como el hombre tonto o loco. Será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, y fue grande su ruina. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor es claro. Cuando ustedes y yo somos como aquel insensato que escuchamos la palabra de Dios. Porque aquí no dice que el insensato es quien no escucha la palabra de Dios. El insensato, el tonto, escucha la palabra de Dios. Escuche. Y todo el que oiga estas palabras, mire, oír sí oye. Entonces no nos jactemos ustedes y yo escucho la palabra de Dios y eso es todo. El que oye estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto también va para nuestros hermanitos separados que se autonombran pastor. Cree en Jesús y será salvo. ¿Cuánto tienen que darle cuentas a Dios por hacer perder a las personas que andan débiles en la fe con mentiras? Porque lo que profetizan son mentiras. No son enviados, se autonombran pastores. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Hoy quiero que sepan, en el nombre de Jesús, todo el que se ha salido de la Iglesia Católica y anda predicando la palabra de Dios por su propia cuenta, no es un enviado de Dios. Y eso ya está profetizado en Ezequiel capítulo 13, del versículo 1 en adelante, contra los falsos profetas. Y vamos a terminar leyendo Ezequiel capítulo 13, del versículo 8 en adelante. Pues bien, así dice el Señor Yahvé: por causa de vuestras palabras vanas y vuestras visiones mentirosas. Ustedes escuchan a los fulanos pastores que dicen que habló con el Señor o tuvo una visión. ¿Qué dice el Señor de eso? Pues bien, así dice el Señor Yahvé: por causa de vuestras palabras vanas, palabras vacías, que no tienen sentido, palabras vanas, y vuestras visiones mentirosas. Juan 8:44, el diablo es padre de toda mentira. Pues bien, así dice el Señor Yahvé: por causa de vuestras palabras vanas y vuestras visiones mentirosas, si aquí estoy contra vosotros, oráculo de Yahvé, oráculo del Señor Yahvé. El Señor está contra ¿quién? Contra aquellos que andan diciendo que tuvo una visión, que tuvo una revelación, palabras y visiones mentirosas. Y hoy el Señor viene contra aquellos y dice: extenderé mi mano contra los profetas de visiones vanas y presagios mentirosos. No será
admitidos en la asamblea de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, no entrarán en el suelo de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Yahvé. Entonces el Señor hoy dice, extenderé mis manos contra los mentirosos. O sea, esas mentiras que por cobrar el diezmo, por agrandar sus filas, por agarrar más ovejas descarriadas y trasquilarles con el diezmo, eso no se va a quedar así. Miren, escuchen una vez más. Extenderé mi mano contra los profetas de visiones vanas y presagios mentirosos. No serán admitidos en la asamblea de Israel, de mi pueblo no serán inscritos en el libro de la casa de Israel. No encontrarán en el suelo de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Yahvé. Porque en efecto, extravían a mi pueblo diciendo, paz, cuando no hay paz. Y mientras él construye un muro, ellos lo recubren de argamasa. Los que extravían al pueblo diciendo, cree en el Señor y serás salvo. Solamente di con tu boca que crees en el Señor y serás salvo. Los que andan diciendo que no se necesita la obediencia, el Señor hoy les da una advertencia muy, muy importante. Porque en efecto extravían a mi pueblo diciendo, paz cuando no hay paz, y mentiras. Él construye un muro, ellos lo recubren de argamasa. Di a los que lo recubren de argamasa que haya una lluvia torrencial, que caiga granizo y un viento de tormenta se desencadene. Y ved ahí el muro derribado. No se os dirá entonces, ¿dónde está la argamasa? ¿Con qué lo recubriréis? Pues bien, así dice el Señor Yahvé, voy a desencadenar en mi furor un viento de tormenta, una lluvia torrencial habrá en mi cólera, granizo caerán en mi furia destructora, derribaré el muro que habéis recubierto de argamasa, lo echaré por tierra, sus cimientos quedarán al desnudo, caerá y vosotros pereceréis debajo de él y sabréis que yo soy Yahvé. ¿Qué nos dice aquí el profeta Ezequiel? Lo que Jesús nos decía, que en Mateo 7 del 24 al 27, el que escucha la palabra de Dios es aquel que tiene una fe sólida, una fe firme, una fe que se prepara para la prueba. Si la decides 2 del 1 en adelante, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces el Señor dice, voy a hacer llover, voy a mandar granizo, y ahí se va a probar la fe de las personas, de los profetas y de sus seguidores. Dice, de los profetas mentirosos y sus seguidores, dice que su cimiento va a quedar sin argamasa, va a quedar todo al desnudo, todo por el piso, por haberse aferrado a visiones y presagios mentirosos. Mientras que quienes nos esforcemos por cumplir la palabra de Dios, entonces estaremos fundamentando nuestra fe como aquel hombre prudente, inteligente, que hace su casa con cimiento de roca y no de arena. Ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia cada día de conocer su voluntad y nos dé la fuerza de voluntad para hacer la voluntad de Dios, para obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos quedemos solamente en palabras vanas, sin acciones concretas. El Señor es claro, Lucas 6:46.
¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso nos toca a nuestro corazón. Jeremías 23, 29. La palabra de Dios es como el martillo que golpea la roca. Si nosotros nos ponemos a pensar, a ver qué estoy haciendo, y esto le agrada a Dios, está bien esto ante Dios, así hagamos las cosas a escondidas. Lucas 12, del 2 al 3. Todo lo que se hace a escondidas quedará descubierto. Dios lo sabe todo. Y así decimos, yo amo al Señor. El Señor es mi Rey. Amo al Señor. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. El Señor nos llama hoy a la acción. No esperemos para mañana. Nadie tenemos la vida garantizado. Si este mensaje de Dios nos llega hoy, es por algo. Es porque el Señor quiere en nosotros un cambio, pero ya, desde ahorita. Nada de pensar que, desde mañana. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a estar aquí? Desde este momento, mis queridos hermanos y hermanas, acerquémonos a la verdad, a la sinceridad con el Señor y con nosotros mismos. A ver qué estoy haciendo, qué más yo puedo hacer para agradarle al Señor. En Romanos 12:2 nos dice que tenemos que buscar lo excelente, lo perfecto, lo santo, lo que es la voluntad de Dios. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que la Virgen Santa, la bienaventurada siempre Virgen María interceda por ustedes y por mí para que ustedes y yo podamos ser como obedientes como ella. Lucas 1:38. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y que de esa manera ustedes y yo podamos decir como dicen Lucas 17:10. Siervo inútil soy, Señor, he hecho lo que tenía que hacer, lo que tú me mandaste. Y lo que Dios nos manda hoy, a obedecer, a tener fe y tener obras. Como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.